Primera de Juan 5, del 14 al 15, y les pido que se pongan de pie. Vamos a dar lectura a este pasaje bíblico. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pueden sentarse. Muy bien. Hoy iniciamos un nuevo año, 2017. Y lo más importante que nosotros debemos entender es que conforme nosotros vamos avanzando un año más, nos acercamos a los últimos tiempos. Para muchas personas, los últimos tiempos van a ser tiempos de aflicción, tiempos de juicio de parte de Dios para esta humanidad, y lo estamos viendo día a día. Vemos cómo los rumores de guerra que nos habla Mateo 24, se están dando. Vemos que ya hay guerras por todos lados. Vemos también cómo los polos se están descongelando. Vemos cómo la tierra está ya gritando, como dice el libro de Romanos, está pidiendo de alguna forma, está gimiendo a gritos que sea libertada. Vemos ya un avance tecnológico impresionante, como lo ha profetizado el libro de Daniel, que el conocimiento aumentará. Vemos la apostasía de una forma impresionante en muchos círculos cristianos. Vemos cómo ya no se predica el evangelio, sino se predica de alguna manera un evangelio centrado en el ser humano y no centrado en Dios. Vemos cómo los jóvenes actualmente están apáticos a la palabra de Dios, se están enfriando. Vemos de alguna manera cómo los niños ya están cayendo también a través de las redes sociales a un mundo también de inmoralidad, donde el internet cada vez está exponiendo día a día millones de páginas pornográficas, y los padres de alguna manera no están haciendo nada por detenerlo. Vemos entonces un mundo de confusión. Vemos un mundo donde cada día el decaimiento espiritual va más y más, como la palabra de Dios nos los muestra, que los tiempos serán cada día más difíciles. Y por cuanto la maldad se ha incrementado, el amor de muchos se enfriará. Y es un tiempo en donde nos acercamos cada día y cada momento y cada año a los últimos tiempos. Y Dios hoy quiere que nosotros sepamos que la única herramienta disponible a nuestro alcance en estos últimos tiempos es la oración. Es la oración. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, 4:7. Y vean lo que dice el Señor, para que no crean que yo les estoy dando un escenario diferente a lo que la palabra de Dios nos muestra. Vean cómo es clara la palabra de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahí está.
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. Eso es lo primero que el Señor nos está mostrando. ¿Saben qué? No estén durmiendo. Iglesia, no se duerman. El fin de todas las cosas se acerca. Y lo primero que el Señor nos está diciendo en esta mañana, velad en oración. Número 1. Número 2. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Ferviente amor es lo que necesitamos tener los unos a los otros. Pastor, ¿y cómo puedo manifestar ese ferviente amor? El siguiente versículo nos los dice. Hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia ¿de quién? De Dios. Hoy nos vamos a centrar en el primer punto, la oración. La oración es importante porque nos acercamos cada día más a los últimos tiempos. El fin de todas las cosas, dice el Señor, está muy cerca. Pero, pastor, ¿cómo puedo yo llegar a Dios en oración? ¿De qué manera? ¿Cuáles son aquellos principios? Y eso es lo que hoy vamos a desarrollar. Y por eso el texto que iniciamos nosotros estudiando es Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Vayamos a Primera de Juan y empecemos a estudiar ese pasaje. Ya vimos el por qué Dios quiere hablarnos el día de hoy de un aspecto central de la vida de un cristiano, la oración, porque el fin de todas las cosas está cerca. Veamos ahora y estudiemos la oración. Y la conferencia del día de hoy la he titulado, para los que están anotando, una oración conforme a la voluntad de Dios. Una oración conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a estudiar este tema el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para que nosotros podamos entender lo que el apóstol Juan nos está mostrando en esta carta, en la primera de Juan, debemos entender un poco el contexto de este pasaje. Y vámonos al contexto anterior. En el contexto anterior vemos que en el versículo 13, el apóstol Juan en esta carta nos muestra un principio importante. Vayamos al versículo 13. Y dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de ¿quién? De Dios. Es decir, lo que nos está mostrando el apóstol Juan es para los hijos de Dios, para aquellos que están centrados, que su fe está centrada en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice claramente, estas cosas os he escrito a vosotros, a todos los que creéis en el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo nos da la impresión de que está como desconectado al versículo 14 y 15. Como que no hay una secuencia lógica de lo que después nos está mostrando el apóstol Juan. Es decir, primero nos dice que nosotros debemos de estar seguros de que tenemos la vida eterna si pertenecemos ya a la familia de Dios, e inmediatamente nos muestra acerca de la oración. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, dice el texto. Inmediatamente este versículo, Juan habla de la oración. Algunos comentaristas incluso creen que Juan termina su carta en el versículo 13. Sin embargo, pareciera que como una forma de completar su carta, escribe los versículos siguientes. Algunos comentaristas dicen que es como si después de este versículo 13 hubiera un postdata. Algunos han escrito una carta y de repente terminan de escribir la carta. Postdata, ¿no? Empieza un postdata. Bueno, algunos creen que los últimos versículos de esta carta de Juan viene siendo como un postdata, como algo desconectado, pero importante. Por otro lado, si aumentamos un poco más la perspectiva de esta carta, vemos claramente que Juan, una vez que establece el propósito de esta carta, porque el versículo 13 es el versículo clave y el propósito por el cual Juan escribió esta carta. Esto es lo que debemos de entender. Es decir, cuando Juan dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Aquí está el propósito, para que sepáis que tienen vida eterna. Lo que Juan de alguna manera está estableciendo aquí, después de que establece el propósito de la carta, porque el versículo 13 es el versículo clave de la primera carta a Juan. Dios quiere que a través del Espíritu Santo, inspirando a Juan, que sepamos que nosotros debemos de tener una total confianza y dependencia de Dios en primer lugar. Repito, Dios quiere, o nos está hablando en esta tarde, que tengamos una total confianza y dependencia en Él. Número 2, que debemos estar seguros de que pertenecemos a la familia de Dios. Repito, que estemos seguros de que pertenecemos a la familia de Dios. Algunos de panzazo, pero pertenecemos. ¿Sí me explicó? O sea, casi resbalándonos ahí en la rayita, pero ¡ay! Aquí estamos, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que hay una seguridad de que podemos nosotros acercarnos a Él. El objetivo de Juan, entonces, cuando introduce la oración después de su propósito, es establecer un vínculo de confianza. Y necesitamos la confianza, hermanos. Sobre todo cuando vemos que la gasolina va a subir, que el dólar va a aumentar, que la situación económica de la bolsa de valores está cada día peor. Necesitamos confiar en Dios, hermanos. Cuando vemos diferentes rumores de guerra a nuestro alrededor, ¿cómo vas a vivir este 2017? ¿Con temor? ¿Con miedo? ¿Con una expectativa, en una incertidumbre de lo que va a esperarnos en este 2017?
El Señor en esta tarde nos dice, ustedes tienen la vida eterna. Ustedes me tienen a mí. Ustedes dependen de mí y ustedes tienen que caminar y vivir en confianza. Eso es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Ustedes no tienen por qué tener miedo que si sube la gasolina, que si sube el dólar, que si explota el Popocatépetl, no importa. Ustedes confíen en mí, dice el Señor. Y esto nos lo dice precisamente cuando leemos el versículo 14 de Primera de Juan, capítulo 5. Veamos lo que dice. Y esto es precioso, hermanos, en Jesucristo. Dice el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Qué precioso, ¿no? Yo me tomo de esta palabra y yo le digo, Señor, yo voy a caminar en confianza. La palabra confianza en el original griego es parresia, que significa franqueza, rudeza, por implicación, seguridad. Los hijos de Dios caminamos bajo seguridad, bajo confianza, no porque veamos que caiga oro del cielo, no porque hayan manifestaciones, no porque escuches audiblemente la voz de Dios, porque Dios hoy te está hablando a través de su palabra y te dice, tengan confianza. Y nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, Dios está hablando al corazón de su pueblo. No necesitas tener ninguna manifestación, porque el justo por la fe vivirá, no por vista, es por fe. Y la fe está basada, está sustentada en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Esta palabra confianza es la que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Mucha gente necesita ver cosas para confiar en Dios. Mucha gente necesita experimentar cosas para creer que Dios está hablando a nuestra vida o se está manifestando en nuestra vida. Pero hermanos, la Biblia es clara. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin fe, nadie puede agradar a Dios. Puedes tener emociones, pero si no tienes fe, de nada te sirve. Y ninguna manifestación que tú veas, que tú experimentas, te da fe. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo único que te da fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de ¿quién? Del Señor. Nosotros tenemos que estar firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, encontramos esta misma palabra. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues. ¿De qué manera? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 13:6 encontramos también esta palabra. Hebreos 13:6. Otro pasaje precioso. Vean lo que dice la palabra de Dios. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador.
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor es tu ayudador. No temerás lo que pueda hacer el hombre en tu vida. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos creen esto? Es por fe. Es por fe. Muchos están esperando que se manifiesten cosas a su alrededor, y hoy estamos nosotros recibiendo la semilla preciosa, incorruptible de la palabra de Dios, que dará fruto a su tiempo, aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea, dice a su tiempo. Cuando una persona siembra, inmediatamente no sale, no se rompe la semilla y sale la rama, ni la flor, ni el fruto, ¿o sí? El sembrador tiene que esperar, ¿de qué forma? Pacientemente. Y necesitamos mucha paciencia. Yo los veo así como si fueran, después de que voy con el Señor y leo la palabra, ya los veo como macetitas, que tienen que de alguna manera, apenas unos están sacando su ¿qué? Su ramita, otros por ahí una que otra flor, otros ya están sacando un frutito, pero ahí van, creciendo. Otros están sacando espinitas, pero ahí van, ahí van. Las rosas tienen espinas, ¿cierto? Pero al fin de cuentas, después de las espinas, sale la flor. Y son hermosas, ¿cierto? Así que tengo fe. Que si de repente te sale una espinita, tengo fe que al rato te va a salir o vas a dar una rosa. Esta palabra, confianza, la palabra parresia, también significa libertad de expresión. Entonces lo que Juan nos está diciendo es que aquellos que se acercan a Cristo confiadamente, los que son hechos hijos de Dios, ya pertenecen a la familia espiritual y se pueden acercar con libertad de expresión al trono de la gracia y de la misericordia. Nosotros debemos de recordar una cosa: Jesús nos rescató, nos lavó con su sangre preciosa, pero no solo eso, sino que también abrió un camino vivo y nuevo hacia el Padre para que podamos tener una relación más íntima con Él. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Si no traes tu Biblia, te puedes acercar con un cristiano. Dice Hebreos 10, 19 al 22. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Esto es, de su carne. El versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad. Esta palabra libertad es la misma palabra que encontramos en Hebreos 4:16 de confiadamente, que es parresia. Entonces nosotros podemos entrar confiadamente y podemos entrar en libertad. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Cristo se abrió un camino vivo y nuevo. Y nosotros podemos entrar al trono de la gracia, al lugar santísimo. Y escuchen esto, es algo que el pueblo de Israel no puede hacer. Solo aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No todas las personas pueden entrar confiadamente al lugar santísimo.
Las personas que no tienen a Cristo no pueden entrar al lugar santísimo. Solamente es ese camino vivo y nuevo para los hijos de Dios, exclusivamente. Aquí la pregunta que Dios nos hace en esta tarde es: ¿estás entrando confiadamente al trono de la gracia? ¿Estás utilizando este camino vivo y nuevo que Dios nos abrió por medio de la sangre de Cristo? Puedes entrar a cualquier hora. Hay libertad para hacerlo. Puedes entrar a las 5 de la mañana. Puedes entrar a las 6, a las 7, a las 8. A la hora que tú quieras puedes entrar a este lugar santísimo. ¿Lo estás aprovechando? ¿Qué tanto estás utilizando este camino? ¿Qué tanto estás yendo al trono de la gracia y de la misericordia? Tenemos libertad para hacerlo. Lo podemos hacer en cualquier momento. ¿Lo estamos haciendo? No me contesten cuánto es tu tiempo de oración. ¿Cada cuándo vienes al lugar santísimo? ¿Cada cuándo vienes al trono de la gracia? Si tú me dices 10, 15 minutos, estás desperdiciando esta bendita oportunidad de acercarte confiadamente hasta el trono de la gracia. Si tú me dices 2, 3, 4 horas diarias, lo estás aprovechando. Estás aprovechando esta bendita oportunidad. ¿Cuánto es tu tiempo de oración?, dice el Señor. Hoy te recuerdo que has sido comprado por sangre para que tengas una relación íntima y genuina con Jesucristo, mi Hijo. ¿Estás teniendo tiempos prolongados de oración? ¿Y de qué manera te estás acercando a mí?, dice el Señor. Este pasaje tiene una armonía con lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32. Veamos lo que dice. Romanos 8, 32. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es la misma idea de confianza con nuestra relación con Dios, en nuestra vida de intimidad con Él, en caminar con Él. Y Juan está animando a sus lectores, al igual que el apóstol Pablo, que cuando nos acercamos a Dios en oración, al trono de la gracia, nos acerquemos confiadamente. Si Él nos dio a su Hijo, ¿acaso no nos dará todas las cosas? Y todas las cosas debemos de acotarlas de una manera conforme a su voluntad, como lo establece el apóstol Juan. Dios responderá sus peticiones, sobre todo si estas peticiones están hechas de cierta manera. Lo que Juan claramente nos dice, que si oramos conforme a su voluntad, tenemos la seguridad de que Dios nos oye. Así que la implicación inmediata y lógica es que si no oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios no nos va a responder. Es lógico, ¿no? El texto nos dice que debemos de orar conforme ¿a qué? A la voluntad ¿de quién? De Dios. Debemos de conocer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y esto es muy, muy importante, porque tú puedes también pasarte 1, 2 o 3 horas orando, pero puede ser que no estés orando conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios, sino conforme a tu propia voluntad. Dios no te va a escuchar. Dios no te va a responder. Necesitas orar conforme a la voluntad de Dios. Inmediatamente surgen 2 preguntas lógicas.
Si yo me acerco confiadamente en oración a Dios, que es el primer requisito, y además mi oración debe ser conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? Es el primer punto, ¿cierto? Número 2, si las únicas oraciones que Dios contesta son aquellas que están bajo la voluntad de Dios y no podemos cambiar la voluntad de Dios, ¿con qué propósito oramos? Es decir, ¿cuál sería la intención de orar si Dios ya determinó lo que tendría que pasar? ¿Cierto? Es un cuestionamiento válido, lógico. Sin embargo, nosotros debemos de establecer ciertos principios para poder contestar a estas interrogantes. Establecer los principios que nos permitan, en primer lugar, conocer la voluntad de Dios. Y vamos a ver aproximadamente 4 principios para poder entender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. El primer principio: Dios está interesado en revelar su propósito. De hecho, Dios ha venido revelando su propósito todo el tiempo, y ese es el anhelo del corazón de Dios, revelarnos su propósito. Veamos en primer lugar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vemos claramente que Dios, desde los tiempos antiguos, desde el pueblo de Israel antiguo, ha querido revelar su propósito. Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres. ¿Por qué? Por los profetas. Dios ha querido a través de los siglos revelar su propósito. Y Dios desea que los conozcamos, con el único objetivo de centrar nuestra vida en los propósitos de Dios y no en nuestros propios propósitos. En Efesios capítulo 1, versículo 1, perdón, 1:11, dice la palabra de Dios: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de ¿qué? De su voluntad. Aquí vemos cómo se conecta el propósito de Dios con respecto a su voluntad. Esta palabra designio viene de la palabra griega boule, que significa consejo o que significa plan. Dios, antes de la fundación del mundo, había ya establecido un plan, un propósito para todos y cada uno de nosotros, el plan de redención. Y lo primero que debemos establecer es que Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente. Repito, Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente. Incluso cuando Dios creó el mundo, le dio energía suficiente para comenzar a funcionar
tal como Él lo había planificado. El propósito de Dios fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y todo está centrado en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Dios está interesado en que tú y yo conozcamos ese propósito, ese plan, y está revelado en las Sagradas Escrituras. Debemos de recordar que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Sin embargo, también les debo de recordar que tanto tú como yo, tanto ustedes como yo, nuestra voluntad es imperfecta. Nuestra voluntad es mala y nuestra voluntad es desagradable. Repito, la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Pero tu voluntad y mi voluntad es imperfecta, es mala y es desagradable. Es decir, cuando hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad, nos va a salir todo mal. Porque es mala, porque es imperfecta, y además, al final, tú vas a disfrutar de esas malas consecuencias. Lo vas a padecer, vas a sufrir esas consecuencias, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Para que nosotros podamos conocer el propósito de Dios, viene el segundo principio. Dios está interesado en que conozcamos su carácter. Repito, Dios está interesado en revelar su carácter y que nosotros lo conozcamos. Dios nos ha hablado y ha creado todas las cosas y nos ha creado nosotros mismos para que Él pueda revelar su carácter en nosotros. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Leamos Ezequiel 37. Ezequiel 37. Creo que está mal, permítanme, está mal la cita. Perdón, Segunda de Crónicas 6:33. Segunda de Crónicas, es para que se acostumbren a ir de un pasaje a otro. Segunda de Crónicas 6:33. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 6:33. Dice la palabra de Dios: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué cosa? Conozcan tu nombre.
y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Este pasaje claramente nos habla de que Dios está interesado en que lo conozcamos a Él. Que conozcamos sus atributos, que podamos conocer quién es Él, cómo es Él, cuáles son aquellos atributos comunicables de Dios, cuáles son aquellos atributos incomunicables de Dios. Dios desea comunicarse con nosotros y que nosotros lo conozcamos a Él. Esta es la razón por la cual en Juan 17:3 el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uno de los atributos más importantes que Dios ha revelado en su palabra es su santidad. Él es santo. 3 veces santo, santo, santo. Ahora sí vayamos a Ezequiel 39:7. Dice la palabra de Dios: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán quiénes, las naciones, que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es santo, santo, santo. Dios ha revelado su carácter. El carácter de Dios es un carácter santo. Y es lo que debemos de entender. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a un Dios santo, santo, santo. Por eso es necesario el camino que Cristo tuvo que abrir hasta el lugar santísimo, para que podamos nosotros, a través de la sangre de Cristo, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y de la misericordia. De otra manera, no podemos acercarnos a Dios. Por muy bueno que te sientas, por muy teólogo que te sientas, lo que tú debes de entender es que no podemos acercarnos a Dios si no fuese por la sangre de Cristo. No se puede, porque Dios es santo, santo, santo.
Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre podía tener una revelación directa de parte de ¿quién? De Dios. Sin embargo, cuando el hombre pecó, esa imagen se distorsionó. Y esa fue la razón por la cual Dios tenía que hacer una nueva creación en nosotros. Nosotros somos una nueva creación. Esto lo dice Gálatas 6:15. Gálatas, y es importante que entendamos estos principios. Gálatas 6:15, dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y lo que Dios está haciendo a través de su palabra es volviendo a conformarnos a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Esto es importante porque cuando nos acercamos a Dios en la oración, Él nos va a hablar de tal manera que estemos conscientes cuál es el propósito y el carácter de Dios. Si nosotros no entendemos el carácter de Dios, un carácter santo, 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 no nos vamos a acercar conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de los dos primeros hijos de Adán? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se acuerdan? Uno le ofreció de la cosecha de sus manos, y otro le ofreció, Abel le ofreció un sacrificio, y Caín le ofreció lo que él hizo con sus propias manos. ¿Y qué hizo Dios? Rechazó rotundamente ¿a quién? A Caín. ¿Y aceptó a quién? A Abel. ¿Por qué? Porque Dios ya les había revelado la forma en que se tenían que acercar ¿a quién? A Él. Y se tenían que acercar a través de un sacrificio. Por eso Dios rechazó la ofrenda ¿de quién? De Caín. Porque Caín se estaba acercando a Dios conforme a su voluntad. Y Abel se acercó a Dios conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios, a través de un sacrificio. Y nosotros debemos de acercarnos a Dios a través de la sangre de Jesucristo. Estas dos premisas me acercan mucho más a establecer la voluntad de Dios. Porque si nosotros nos acercamos a Dios y nuestras peticiones no están en armonía con el carácter de Dios, esta petición no debería ser realizada. ¿Por qué? Porque en primer lugar podría ser ofensivo para Dios. Y en segundo lugar, en una forma práctica, Dios no contestaría nuestra oración. Nosotros nos acercamos a Dios conforme a la forma que Dios ha revelado en su palabra que nos debemos de acercar a Él, no conforme a nosotros, no conforme a nuestros conceptos, no conforme a lo que creemos, sino conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios reveló su propósito y Dios ha revelado su carácter para que de esa manera nosotros nos podamos acercar a Él conforme a su voluntad. En tercer lugar, nosotros encontramos un tercer principio, que Dios ha revelado sus
caminos. Moisés no solo conocía a Dios, sino también él conocía sus caminos. El salmista tenía un anhelo por conocer sus caminos. Quiero que se pongan de pie. Pónganse de pie. Y quiero que vayan al Salmo 25. Versículos del 4 al 5. Todavía no terminamos, ¿eh? Es para que no se duerman. Porque ya estoy viendo que de repente ahí están cabeceando. Salmo 25, del 4 al 5. Toma con una mano tu Biblia y con una mano le vamos a pedir lo que el mismo salmista le pidió a Dios. Y vamos a leer todos el versículo 4 y el versículo 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Pueden sentarse. Eso es lo que le pidió el salmista. Enséñame, Señor, tus caminos. ¿Por qué le pidió esto el salmista? Porque los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos. Por esa razón. Y porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios por medio de la oración y queremos buscar la voluntad de Dios, debemos pedirle en primer lugar a Dios que nos revele sus caminos, que nos revele sus sendas, como lo que hicimos en esta tarde al leer el Salmo 25 del 4 al 5. Porque en el camino de Dios es cuando vamos a tener bendición, gozo y paz, exclusivamente. Solo en los caminos de Dios vamos a tener la bendición ¿de qué? De parte de Dios. Podrá haber complacencia humana, podrá haber afirmación humana, pero en los caminos humanos no va a haber la bendición de Dios. Solamente cuando nosotros caminamos por los caminos que Dios ha establecido. Dios revela su propósito, Dios revela su carácter santo, 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 y también Dios, a través de las Escrituras, nos revela sus caminos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos los caminos de Dios, y la única forma es a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra. No hay otra forma de conocer los caminos de Dios. Y los caminos de Dios, cuando tú andas conforme a ellos, tienes la bendición de Dios. Dios te lo asegura. Y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. La cuarta premisa que nosotros encontramos, o el cuarto principio, es el que más difícil nos cuesta trabajo entender. Ya vimos que Dios revela sus propósitos, ya vimos que Dios revela su carácter, ya vimos que Dios también quiere que conozcamos sus caminos. Pero Dios lo hace, y esa es la parte más complicada para nosotros como seres humanos, Dios lo hace progresivamente. Ese es el cuarto principio. Dios revela su propósito
Dios revela su carácter, Dios revela sus caminos de forma progresiva. Este es el cuarto principio. Muchas veces Dios no ha revelado todo su propósito, Dios no ha revelado todo su plan, Él no ha revelado todos sus caminos de una manera inmediata, porque aún no estamos listos. Ese es el punto. Ese es el principio. Por ejemplo, todos quisiéramos conocer todo el propósito de Dios, todos quisiéramos conocer toda la voluntad de Dios, todos quisiéramos conocer el carácter de Dios, pero no todos quieren pagar el precio. ¿Saben qué quieren? La mayoría quisiera que escucháramos la voz audible de Dios. ¿Para qué? Para que conociéramos todo. Pero Dios lo hace de una manera progresiva. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es imperfecta, porque nuestra voluntad es mala, porque nuestra voluntad no es agradable. Escuchen esto. Si Dios bajara y nos dijera en voz audible que tiene un plan para nosotros y que este plan iniciaría dentro de 2 años, pero nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a querer adelantarnos a su plan y vamos a querer hacerlo a los 6 meses. ¿Por qué? Porque somos impulsivos, no sabemos esperar, porque pensamos que otro se va a ir adelante. Nosotros somos ya. Queremos todo a la marucha. Queremos todo a los 3 minutos. Ya estamos acostumbrados al horno de microondas. Ya, rápido, ahorita. Nos apresuramos. Y además no sabemos esperar. Pensamos que ya estamos listos, pero para Dios aún no. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Que a través de su hijo iba a venir la promesa, ¿cierto? Y se lo reveló Dios directamente ¿a quién? A Abraham. Y se lo reveló directamente ¿a quién? A Sara, ¿cierto? ¿Y qué hizo Sara? Pues no viene. Señor, tú no los dijiste. A ver, aquí está mi esclava. Abraham, vamos a ayudar un poco al plan de Dios. Y en lugar de ayudar al plan de Dios, ¿qué hizo? Lo echó a perder. Porque a través de ¿quién? De la esclava de Sara, vino otro hijo que no iba a ser el hijo de la promesa. Ismael. Y ahí ahorita vemos todos los conflictos que hay hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Sara no pudo esperar. Y este principio es importante. Dios nos lo revela progresivamente para que nosotros aprendamos a ser pacientes. Moisés no estuvo listo, sino después de 80 años. Abraham tenía que esperar 37 años. Jesús, el mismo Señor Jesucristo, esperó 33 años. ¿Se imaginan a Jesús a los 20 años? ¿Acaso no vio pobreza? ¿Acaso no vio enfermedades? Señor, lo sano. Y Dios le dijo, no es tu tiempo. Cuando se encontraba a lo mejor con una persona con alguna enfermedad o con hambre, Señor, lo alimento, no es tu tiempo. Es en mi tiempo, dice el Señor. El apóstol Juan ya era de edad muy avanzada, ya era un ancianito cuando estaba en la isla de Patmos.
cuando Jesús se le aparece y le revela el libro ¿de qué? De Apocalipsis. Y nosotros queremos que las cosas se hagan ya. Señor, dame a mi varón, pero ya. Si Dios te dice, no es el tiempo para que tú inicies una relación sentimental, pero yo ya quiero, Señor, no es el tiempo. Es lo que te dice el Señor. Es en el tiempo ¿de quién? De Dios. Es en el tiempo en que te diga Él, Señor, yo ya quiero predicar tu palabra, no es el tiempo. Espérate, yo voy a hacer grandes cosas. Y muchos empiezan ¿a qué? A salirse del camino de la voluntad de Dios, porque ya lo quieren hacer ya. Es que aquí no me hacen caso, pues me salgo, pongo una iglesia y empiezo a predicar. Y ese es el gran problema que tenemos, que muchas personas no quieren esperar el tiempo de Dios. Yo me acuerdo que cuando inicié mi camino en el Señor, aproximadamente a los 4 años de ser cristiano, me ofrecen que yo ponga una universidad cristiana aquí en Tehuacán. Y yo bien emocionado pensando que venía de Dios. Y empecé a hacer toda la publicidad para que pudiéramos establecer una universidad cristiana aquí en Tehuacán. Hablé con el director en México, él estaba de alguna manera gestionando todo, le pareció bien, hicimos un plan, hicimos un proyecto, y yo le decía, Señor, voy a poner esta universidad cristiana, con un enfoque teológico. Cuando voy y se lo comento a mi mamá, ¿saben qué fue lo que me dijo? No es el tiempo, hijo. No es el tiempo. Pero mamá, ¿pero por qué? Si es la palabra del Señor. Pero yo creo que no es el tiempo. Y lo que me dijo fue, consúltalo con tus pastores. Y ahí voy de regreso con mis pastores. Ya había gastado en publicidad, ya habíamos encontrado la oficina, ya había hecho casi el 60% para establecer la universidad. Y cuando voy con mis pastores y les planteo este proyecto de la universidad, yo pensé, pues me van a decir que sí, pues es la palabra de Dios. Mi pastor, el pastor José Jiménez, me acuerdo claramente que me dijo lo mismo que mi mamá. Alberto, no es el tiempo. Ya hasta quería renunciar a mi trabajo también. Y voy con el pastor Martín Maldonado y me dice, Alberto, no renuncies, no es el tiempo de Dios. Y yo tenía de dos sopas: salirme de Vida Nueva para el Mundo y seguir con mi voluntad, o sujetarme al tiempo de Dios a través de mis autoridades. Y me acuerdo que decidí sujetarme a mis pastores. Y les dije, no es el tiempo. Y no hice nada. Hasta 6 años después. Me esperé casi 6 años. De mi conversión, 10 años. Para iniciar una pequeña obra que yo decía, bueno, pues cuando el Señor me mande. Y hace 2 años, no 3 años, cuando el Señor nos llamó de tiempo completo. Hay que saber, hermanos, esperar el tiempo de Dios. Así que Dios revela su propósito, su carácter, sus caminos de forma progresiva. Vayamos al Salmo 41 y veamos cómo la misma palabra de Dios nos muestra este principio. Salmo 41. Pacientemente, vean lo que primero dice, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuál es el atributo que primero vemos aquí? La paciencia. Y eso es en todo.
Tú quieres poner un negocio, tienes planeado poner un negocio, lo que tú quieras, quieres poner tu negocio de hamburguesas, no quieras tener a los 6 meses, al año, tu cadena de McDonald's. O sea, tienes que ser paciente. Te acabas de casar, no quieras tener todo en un momento, tienes que de alguna manera ser paciente porque Dios se va a ir revelando ¿a quién? A tu vida. Tenemos que desarrollar uno de los atributos que Dios quiere en nosotros, la paciencia. Es que yo ya lo quiero ya, es que ya me quiero casar, es que yo ya quiero hacer esto, es que yo ya quiero poner un negocio, es que ya quiero comprarme un coche, es que ya quiero esto, es que ya, pero ya. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí, espera, ten paciencia. Y para que tengamos paciencia, tenemos que confiar en Él. Ese es el punto, hermanos. ¿Por qué? Porque es a través de la confianza en Él como nuestra fe se va desarrollando para que nosotros podamos adquirir la paciencia. Entonces nosotros podemos concluir que Dios ha revelado su propósito, que Dios ha revelado su carácter, que también Dios lo ha revelado de una manera progresiva. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender, que Dios ha revelado su propósito, su carácter, sus caminos, y de una manera progresiva. Con esos 4 principios, tú vas a poder entender que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Y para muestra un botón, veamos esta voluntad de Dios clara y perfecta y agradable en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Y aquí vemos parte de la voluntad de Dios. Veamos lo que dice el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, si la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable, quiere decir que cuando nosotros vivimos en santificación, nos va a agradar. Vamos a disfrutar de la bendición ¿de quién? De Dios. Dice que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y ¿qué? Y honor. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen ¿a quién? A Dios. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Quieres vivir bajo la bendición de Dios? Vive en santidad.
¿Quieres vivir bajo la bendición de Dios? Sujétate a tus autoridades. ¿Quieres vivir bajo la bendición de Dios? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Conoce los propósitos de Dios. Conoce a Dios, porque esta es la vida eterna, que lo conozcas a Él y al que Él ha enviado. Y sé paciente. Y ahora sí, cuando vienes confiadamente ante el trono de la gracia de Dios y tú pides conforme a su voluntad, la petición de Dios será contestada. Y esa es la confianza que tenemos, que Dios responde las oraciones que Él nos da conforme a su voluntad. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y debemos de recordar lo siguiente. Lo que debemos entender es que Cristo Jesús hace 2000 años ganó todo por nosotros. Nuestra obediencia nunca es tan justa para ganarnos el favor de Cristo. Cristo lo hizo ya a nuestro favor. Está bien, cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio santo, cuando resistimos a ser conformados a los patrones de este mundo y cuando Él renueva nuestra mente, lo que sucede es que solo disfrutamos lo que Cristo ya compró en la cruz del Calvario. El favor de Dios solo podía ser satisfecha por una vida perfecta. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo ¿por quién? Por nosotros. Levanta tus manos. Y dile: Señor Jesús, gracias te doy, porque gracias a tu sacrificio, gracias a la cruz del Calvario, yo me puedo acercar confiadamente ante el trono de la gracia, ante el trono de la misericordia. Me puedo acercar por medio de tu sangre a tu Padre eterno. Puedo venir confiadamente. Y hoy estamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú sigas revelando tu propósito. Te pedimos, Señor, que tú sigas revelando tu carácter santo. Que sigas revelando, Señor, tus caminos. Y que nos ayudes a esperar pacientemente, confiando en fe, lo que tú nos sigues revelando día a día, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre eterno, y te damos gracias. Te damos gracias por este 2017 que inicia, sabiendo, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana y podemos caminar sin temor, Señor. Podemos seguir, Señor, caminando bajo tus principios, porque no temeremos a nadie, Señor. Las circunstancias, Señor, no son para nosotros más que obstáculos que tenemos que pasar, confiando en que tú estarás ayudándonos en todo a cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener una intimidad viva y eficaz contigo. Y que nuestro primer propósito de este año sea tener tiempos más íntimos y largos en oración contigo, Señor. Porque tú nos los estás advirtiendo, Señor, que el fin de los tiempos se acerca. Y nos has hablado claramente que es el tiempo y el momento de velar en oración y pedir, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor. A ti te damos la gloria. A ti te damos la honra. Señor Jesús,
Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Hoy lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Hoy reafirmamos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy te alabamos, Señor, y te glorificamos a ti, al único Dios vivo y verdadero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.